semana que viene. En el parcial solamente va a entrar hasta lo de ahora, digamos, hasta esfuerzos combinados. El tema de pandeo, que es lo que arrancan el lunes ya con la doctora, eso no entra en el segundo parcial, eso ya va para el integrador. Y en un principio se nos pasó la idea de tomar un examen, el segundo parcial presencial, pero bueno, hemos decidido dejarlo para el integrador directamente, porque la verdad que hay que cumplir todos unos requisitos, hacer todos unos trámites, un protocolo que seguir para que puedan venir a rendir el parcial y, bueno, no sé si nos darían los tiempos, justamente por eso nos hemos dado cuenta que la semana que viene ya era el parcial. Así que para el integrador sí, seguramente la defensa, lo más probable es que la defensa sí sea presencial, porque de última, la defensa del integrador es algo que lo podemos manejar más fácil, porque como son grupos reducidos, entonces podemos decir tal grupo a tal hora. Así que bueno, eso para que ya se vayan haciendo la idea. Por lo pronto sepan que el viernes que viene tienen el segundo parcial. Hoy terminamos el capítulo 8 de esfuerzos combinados. ¿No estoy compartiendo pantalla? Ah, sí, ahí está, ¿no? Sí. Ahí están viendo mi pantalla. A ver. Bueno. Entonces recuerden, ayer hemos empezado a ver esfuerzos combinados. Entonces estamos parados en esta parte de aquí. En la flexión compuesta, que es cuando tenemos una flexión, ya sea pura o simple, pero sumado a un esfuerzo normal. Entonces tenemos una flexotracción o flexocompresión, o el momento flector y momento torsor, que es una flexotorsión. Cuando tenemos ejemplos de este tipo, estamos ante esfuerzos combinados, y lo que hacemos en los esfuerzos combinados es aplicar el principio de superposición para, analizando por separado todas las tensiones que me generan los distintos esfuerzos en la sección que yo tomo para estudio, aplico el principio de superposición y bueno, y sencillamente combino los esfuerzos, los efectos, y aplicando las ecuaciones de transformación encuentro las tensiones principales, las tensiones tangenciales máximas, etcétera, etcétera, en función de lo que necesite. Habíamos visto estos ejemplos que después los pueden ver con detenimiento. Habíamos visto que la flexión compuesta recta la podemos ver también como una tracción o compresión excéntrica, es decir, en vez de tener una normal, un esfuerzo normal que está centrado en el origen sumado a un momento flector, a la flexión compuesta la podemos ver como una tracción excéntrica, es decir, ese esfuerzo normal que no esté actuando en el centro de coordenadas o en el centro de gravedad, en el baricentro de la sección, sino actuando con una excentricidad, y esa excentricidad, al trasladarlo justamente al baricentro, es lo que me genera un momento flector. Cuando yo hacía este análisis de la tracción o la compresión excéntrica y estudiaba qué es lo que pasaba con el eje neutro, llegaba a esta expresión de donde la coordenada del eje neutro estaba directamente relacionada con el radio de giro de la sección y era inversamente proporcional a la excentricidad. Y además que había una reciprocidad entre la posición del eje neutro y esa excentricidad, es decir, la excentricidad de donde está aplicada la carga o centro de presiones. Eran opuestas, entonces el centro de presión estaba actuando, por ejemplo, en el cuadrante positivo, entonces el eje neutro estaba en el cuadrante negativo, y viceversa, porque había una reciprocidad. Y además la posición del eje neutro, fíjense, dependía solamente del centro de presiones y de la ubicación del centro de presiones, y no de la intensidad de la carga, porque recuerden que el esfuerzo normal y el área se me terminaban yendo de la ecuación, y fíjense que aquí en ningún lado está la carga, ni el esfuerzo normal, ni nada, solamente la geometría de la sección a través del radio de giro y la posición del centro de presiones a través de la excentricidad. Entonces, cuando nosotros hacíamos ese análisis, podíamos ver que se podían dar tres casos puntuales en función de dónde estaba esa excentricidad y a dónde me daba el eje neutro. Podía pasar que el eje neutro cortaba la sección
por lo tanto, tenía dentro de la sección tensiones tanto de tracción como de compresión, o sea, tenía tensiones de distintos signos. Podía pasar que el eje neutro quede afuera de la sección, es decir, que no la corte. Entonces, las tensiones que están actuando en la sección eran todas de un mismo signo, ya sea de tracción o de compresión en función de cómo era el esfuerzo normal. Y puede pasar que el eje neutro esté justo en el límite, que vendría a ser este caso extremo, el caso 3, donde el eje neutro coincidía con uno de los filos de la sección. Entonces, cuando analizábamos estas tres posibilidades, de la única que podíamos hablar de manera concreta, porque era la que realmente conocíamos la posición, era del caso 3, donde yo, conociendo justamente la posición del eje neutro, podía calcular cuál tenía que ser esa excentricidad para que yo esté justamente en el caso límite. Entonces lo encontraba de esta forma y bueno, lo particularizábamos para una sección rectangular y obteníamos que si la excentricidad era igual a h sobre 6, entonces el eje neutro, como en este caso, esto que está acá, h sobre 6, el eje neutro pasaba justo por el límite de la sección. Si era mayor que h sobre 6, que vendría a ser el caso 1, el eje neutro cortaba a la sección, y si era menor que h sobre 6, el eje neutro no cortaba la sección. Entonces, en este caso se daban tensiones de todas iguales y del mismo signo en la sección, y en este caso, bueno, tenía una sección máxima de tracción, una sección máxima de compresión. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto, y bueno, y vamos a avanzar un poco más con esto de los límites del eje neutro. Bueno, habíamos hecho este ejemplo, este otro, lo habíamos desarrollado, bueno, visto rápidamente ayer, y bueno, habíamos visto el caso general de la flexión compuesta esviada, donde teníamos dos excentricidades en vez de una, pero bueno, en definitiva, como sigue siendo válido el principio de superposición, sencillamente lo ampliábamos, digamos, al estudio, al análisis, en el plano, y con dos excentricidades, entonces tenía dos términos nada más, esa era la diferencia. Y veíamos acá que el eje neutro, para el caso de la flexión compuesta esviada, tenía la misma pendiente que la flexión simple esviada, ¿sí? Con la diferencia que en la flexión simple esviada el eje neutro pasaba por el centro de gravedad, y en la flexión esviada compuesta no pasa por el centro de gravedad, porque la expresión tiene un término independiente, que es la ordenada al origen, y es que hace que el eje neutro se me desvíe, digamos, del centro de gravedad. ¿Estamos? Entonces, pero la pendiente era exactamente la misma. Eso es lo que hemos visto acá, en el caso más general de la flexión esviada compuesta. Ahora vamos a ver entonces, un poco siguiendo con esto, el concepto de núcleo central. Porque yo, cuando ayer hemos visto este ejemplo, yo les dije, nosotros podemos calcular para una sección rectangular cuánto tiene que valer la excentricidad cuando el eje neutro está acá abajo, o sea, una coordenada menos h sobre 2. Acá, no lo encontraba, acá, menos h sobre 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer esa excentricidad para que el eje neutro esté justo ahí en el límite? Tenía que valer h sobre 6. Yo le dije, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto tiene que valer la excentricidad cuando el eje neutro pasa por el filo de arriba? Entonces acá la diferencia va a ser en que en vez de menos h sobre 2, la coordenada del eje neutro ahora va a ser más h sobre 2, por lo tanto esta excentricidad, que no va a cambiar en otros términos, me va a dar menos h sobre 6, entonces va a estar por acá abajo. ¿Qué pasa si ahora me interesa saber cuánto tiene que valer la excentricidad, pero ya en el eje x1, para que el eje neutro esté aquí? Entonces mi coordenada ahí tendrá que ser menos b sobre 2, y bueno, y cuando hagan los cálculos van a ver que esto les va a dar b sobre 6. Y positivo, ¿no? Y bueno, y finalmente, para el otro lado, cuando el eje neutro esté aquí, ¿sí? La coordenada va a ser más b sobre 2, y esto les va a dar menos b sobre 6. Eso después lo pueden hacer, pero bueno, entonces eso me da digamos, una pauta de que yo puedo ir analizando las excentricidades para saber cuáles son las situaciones límites, es decir, las posiciones límite de los ejes neutros
que en definitiva lo que me garantiza este estudio es ver si el eje neutro, o sea, si las tensiones que van a estar actuando sobre la sección, son todas del mismo signo o no, si voy a tener tensiones de distintos signos o no. Porque si el eje neutro está justo en el filo o incluso afuera de la sección, entonces yo tengo la garantía de que todas las tensiones a las que va a estar sometida esa sección son del mismo signo. En cambio, si el eje neutro no, o sea, si el eje neutro lo corta a la sección, voy a tener tensiones de distintos signos. Entonces, haciendo todo este análisis surge este concepto de lo que es el núcleo central. Entonces, el núcleo central es una figura geométrica, es una sección de una sección transversal, es un lugar geométrico, donde dice ahí, que es donde tienen que estar ubicados todos los puntos de aplicación de las fuerzas axiales, que son lo que habíamos llamado centros de presiones, tales que producen tensión nula en los contornos de la sección transversal. ¿Estamos? Entonces yo ahí tengo, por ejemplo, un caso de una figura más compleja, una forma cualquiera, que está acá a la derecha. El caso de la sección rectangular es como un caso más sencillo, pero acá el concepto de núcleo central se extiende para cualquier tipo de sección que yo tenga que analizar. Entonces, ¿cómo obtengo yo el núcleo central? Ya sé que el núcleo central es un lugar geométrico, es una figura geométrica, ¿sí? Y que está delimitada por todos los centros de presiones que me generan tensiones nulas en los contornos de mi sección transversal, ¿sí? Entonces, yo en el ejemplo que les hice recién del rectángulo, yo encontré 4 puntos. Entonces, esos 4 puntos, seguro, son puntos pertenecientes al núcleo central, digamos, o al borde del núcleo central. Entonces, ¿cómo lo obtengo al núcleo central? Bueno, un primer paso ya lo dimos para una sección rectangular, pero, por ejemplo, si yo tengo una sección que no es tan sencilla, ¿cómo lo obtengo? Y bueno, para obtener el núcleo central, en un caso general, vamos a ver este de acá, por ejemplo, ¿sí? Este perfil doble T. Supongamos que tengamos esta sección que tiene, bueno, todos estos montones de vértices, tanto entrantes como salientes. Este es un vértice saliente, este es un entrante. Entonces tomamos este ejemplo del perfil doble T. Supongamos que, siendo este el centro de gravedad, tengo este punto como centro de presiones. Este punto como centro de presiones va a tener estas dobles excentricidades, ¿sí? La excentricidad en el eje 1 y la excentricidad en el eje 2. Entonces a mí me interesa encontrar, por ejemplo, para este caso, para esa excentricidad, el núcleo central que va a ser secante a este perfil, ¿sí? Es decir, que va a estar en el límite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una excentricidad en este eje solamente, en el eje X1, a mí me va a interesar el eje neutro que pase por acá. Si yo la tengo para el otro lado, me interesará el eje neutro que pase por acá. Si la tengo a la excentricidad en el eje vertical, siguiendo el concepto o el ejemplo que hemos visto recién del rectángulo, ¿no? Si yo tengo una excentricidad para abajo, sobre el eje X2, me va a interesar saber cuál es el punto, ¿sí?, de centro de presiones que me va a generar un eje neutro coincidiendo con este filo. Y si finalmente lo tengo para arriba, sobre el eje X2, me va a interesar conocer el eje neutro que pase por acá abajo, ¿sí?, sobre este filo de acá. Pero claro, yo les dije que las excentricidades pueden ser en los dos ejes. Entonces, cuando yo ya tengo un ejemplo como este, y tengo, por ejemplo, este centro de presiones, me va a interesar un límite que vendría a ser este que está aquí. Entonces, ¿cómo lo calculo yo a este centro de presiones? Porque en definitiva mi incógnita siempre es mi centro de presión, porque lo que yo sí estoy conociendo es la posición del eje neutro, pues yo justamente estoy forzando a que ese eje neutro sea tangente al perfil o a la sección, o en este caso secante. Secante porque lo corta en 2 puntos, tangente sí, lo cortaría en un solo punto. ¿Estamos? Entonces, yo tendría que aplicar acá la expresión general, ¿sí?, de la excentricidad y de la expresión que me relaciona la excentricidad con las coordenadas del eje neutro. Y les repito, recordar que mi excentricidad es mi incógnita, el E1 y el E2, porque el X2 neutro y el X1 neutro van a ser valores que yo conozco, ¿sí?, porque es donde yo quiero que pase mi eje neutro.
Entonces, la determinación del núcleo central implica obtener las excentricidades que hacen que el eje neutro sea tangente o secante a la sección transversal, un poco lo que les decía recién. El procedimiento se basa en la utilización sucesiva de la ecuación del eje neutro, donde las incógnitas son siempre, recuerden, las excentricidades, porque la posición del eje neutro la voy a conocer siempre. Entonces, en este ejemplo, E1 y E2 son las excentricidades respecto al eje neutro, ¿sí?, que pasan por estos puntos de acá. O sea, el eje neutro pasa por este punto I y por este punto J. Entonces, son coordenadas que yo conozco, porque conozco estas coordenadas. Entonces, bueno, yo calculo o reemplazo, digamos, en las expresiones y voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, donde mis incógnitas, les recuerdo, van a ser las excentricidades E1 y E2. ¿Sí? Entonces acá esto, no quiero que se mareen mucho con esto, esto está puesto sencillamente aquí en análisis matricial, ¿sí?, porque son dos ecuaciones igualadas a cero, entonces está puesto en análisis matricial, y la solución de este sistema de ecuaciones se obtiene las excentricidades buscadas que están acá, ¿sí? Y esto que está acá puede ser que, recuerden que todo este análisis está siempre hecho respecto a ejes principales, esos no se tienen que olvidar nunca, siempre respecto a ejes principales. Entonces, en este caso de aquí que tenemos en el ejemplo, esos son los ejes principales porque el eje X2 es un eje de simetría. Pero yo puedo tener otro eje o otro perfil que no tiene ejes de simetría y que yo lo primero que tendría que hacer es encontrar esos ejes principales. Entonces, si yo tengo los ejes principales, que no son los ejes de base con los que parto, puedo recordar siempre que puedo hacer una transformación de espacios, ¿no? Entonces, una vez que yo encuentre las posiciones de las excentricidades respecto a los ejes principales, los puedo llevar a los ejes X y cualquiera, ¿sí?, a través de las ecuaciones de transformación, que bueno, esto ya lo tienen harto visto, ¿sí? Pero bueno, no quiero que se mareen mucho con estas ecuaciones, esto es la formulación teórica, es el caso más general para una sección un poco más compleja, pero volvamos de nuevo a particularizarlo para el caso de una sección rectangular. Entonces, tal cual como le habíamos dicho, cuando yo tengo una excentricidad 2, ¿sí?, cuando yo tengo una excentricidad 2 en el punto 1, a mí me interesa saber cuál es la posición que tiene que tener ese punto 1 o cuánto tiene que valer esa excentricidad 2 para que el eje neutro esté pasando por la base, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. La coordenada valía menos h sobre 2, por lo tanto yo encontraba que esa excentricidad tenía que ser h sobre 6. Entonces E2 vale h sobre 6, el eje neutro lo tengo acá. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso cuando yo la excentricidad la tengo en el eje X1? Entonces, cuando la tengo en el eje X1, perdón, claro, la excentricidad en el eje X1, yo quiero que mi eje neutro esté pasando por acá. Es decir, la coordenada del eje X neutro tiene que ser menos b sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, la excentricidad, esta E1, va a valer, tal cual como les había dicho, b sobre 6. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy del punto 1 al punto 2? Es decir, cuando yo me desplazo dentro de la figura, pero teniendo dos excentricidades al mismo tiempo. Cuando yo tengo dos excentricidades al mismo tiempo, la única posibilidad de que el eje neutro no corte a la sección, pero que se mantenga nulo, es que siempre se mantenga, que se mantenga tangente respecto al vértice, ¿sí?, respecto al punto B, ¿sí? Entonces hay una propiedad matemática que dice lo siguiente: si yo tengo esta excentricidad acá y tengo este eje neutro, y si tengo esta excentricidad acá y tengo este eje neutro, digamos, estos dos ejes neutros se cortan en el punto B. Entonces, si yo me desplazo a lo largo de la línea que une estos dos puntos, del punto 1 al punto 2, si yo me desplazo a lo largo de esta línea, estos ejes neutros o estas líneas que están acá, que en realidad son los ejes neutros, se van a ir como rotando, ¿sí?, van a ir pivotando respecto al punto B. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo estoy parado en el punto 1, el eje neutro es este. Cuando yo me desplazo un poquito más abajo, esta línea o este eje neutro va a rotar un poquito en el sentido antihorario, ¿sí?, pero siempre respecto al punto B. A medida que yo vaya bajando, ¿sí?, a medida que me vaya desplazando,
esa línea va a seguir rotando, va a seguir rotando, va a seguir rotando en el sentido antihorario, hasta que llegue al punto 2, donde en el punto 2 se verticaliza totalmente. ¿Estamos? Eso es el dibujito este que está acá. Por lo tanto, cuando yo quiero dibujar el núcleo central, yo ya sé que el punto 1 y el punto 2 eran seguro, digamos, puntos del núcleo central. Y bueno, y por lo tanto, toda esta línea de desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2 también van a ser puntos o centros de presiones pertenecientes al núcleo central. También me van a delimitar el núcleo central. Y si yo lo veo en el otro punto, o sea, si ahora analizo este punto y este punto, puedo hacer exactamente el mismo análisis, ¿sí? Desplazándome sobre esta línea, con la diferencia que ahora el eje neutro va a pivotar respecto a este vértice. Y si lo hago entre este y este, va a pivotar respecto a este vértice, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo tengo que, para el caso de un ejemplo muy sencillo como una sección rectangular, el límite del núcleo central, ¿sí? Está marcado por este rombo. ¿Sí? Ese es el límite del núcleo central. Y el núcleo central es todo lo que queda delimitado por ese rombo, ¿sí? Todo lo que está pintado en rosadito. Volvamos a ver de nuevo la definición del núcleo central. El núcleo central de una sección transversal es el lugar geométrico de los puntos de aplicación de las fuerzas axiales concentradas que producen tensión nula en los contornos de la sección transversal. Es decir, siempre que yo tenga el eje neutro, el centro de presiones sobre este borde de este rombo, ¿sí? Yo voy a tener un eje neutro que es tangente al límite, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba cuando el centro de presiones era mayor o menor? Si era, volvamos acá, si era mayor a ese límite de excentricidad, el eje neutro cortaba a la sección. Y si era menor a ese límite de esa excentricidad, el eje neutro no cortaba la sección y estaba por abajo. Es decir, vamos a ir haciendo acá en este dibujito, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Si yo tuviese, por ejemplo, perdón que yo soy súper inútil para esto, para dibujar con el zoom. Si yo tengo mi punto, mi centro de presiones ahí, justo en el límite, no hay duda, el eje neutro está acá. ¿Qué pasa si ahora el centro de presiones está acá arriba? Bueno, voy a elegir otro color porque este amarillo no se ve bien. ¿Qué pasa si mi centro de presiones ahora está acá arriba? ¿Sí? Si ese es mi centro de presiones. Si mi centro de presiones está ahí arriba, significa que es mayor que la excentricidad límite, por lo tanto, mi eje neutro va a estar por acá abajo. En el cuadrante opuesto esto seguro, porque hay una reciprocidad entre el centro de presiones y el eje neutro. Y como es mayor que esa excentricidad, el eje neutro no va a cortar a la sección. Ahora, ¿qué pasa si mi centro de presiones está acá, por ejemplo? Ahí, ¿qué pasa si ese es mi centro de presión? Mi centro de presiones es menor que esta excentricidad límite, por lo tanto, el eje neutro va a estar por acá. ¿Qué tan? Yo obviamente que lo estoy dibujando en términos así muy generales, ¿no? Estará más abajo, más cerca del límite o más cerca del eje X1, pero bueno, pero lo importante es que va a estar ahí, va a estar cortando a la sección. Y obviamente que mientras yo más me acerque a este límite, más bajará este eje neutro y más se acercará al borde, ¿no? Y es de esperar que mientras yo más me suba, también más se me alejará del eje neutro, ¿no? Por supuesto, porque hay una reciprocidad, acuérdense que son inversamente proporcionales. ¿Estamos? Ahora, este análisis lo puedo hacer también digamos, en el eje horizontal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, vamos a borrar todo, ¿qué pasa si yo tengo mi eje neutro en este punto?
justo en el límite del núcleo central. Perdón, mi centro de presiones. Entonces, si yo tengo el centro de presiones justo en ese límite, entonces seguro mi eje neutro, no sé cuál será la inclinación, eso dependerá de las condiciones del problema, pero seguro que mi eje neutro es ahí, tangente a ese borde. ¿Qué pasa si mi centro de presiones está por acá? Bueno, si mi centro de presión está por acá, está fuera del núcleo central, las excentricidades, las dos excentricidades son mayores, por lo tanto, mi eje neutro que está afuera va a estar, no sé, por ejemplo, por acá. Perdón, por acá. Va a estar cortando, si está fuera, volvamos para atrás que ya me mareé. Acá. Si la excentricidad es mayor, ¿sí? El eje neutro va a estar cortando a la sección. Entonces volvamos a este ejemplo. Si mi excentricidad es mayor, o sea, si estoy acá, ¿sí? El eje neutro va a estar cortando a la sección. Perdón si recién lo dije al revés, no me acuerdo al final, que espero no haberlo dicho al revés. Y si finalmente... Creo que sí lo dije al revés, profesor. Lo dije al revés, ¿no? Sí, bueno, caso... lo dije al revés, ahora lo vamos a ver para el caso horizontal. Lo dije al revés. Y supongamos que el centro de presión esté acá adentro, entonces si mi centro de presiones está acá adentro, mi eje neutro estará por acá afuera. Les repito, la inclinación del eje neutro va a depender de las excentricidades, ¿no? ¿Sí? Depende de las excentricidades y del radio de giro, pero si está dentro o en el, digamos, en la sección que me delimitan las excentricidades límites o el núcleo central, entonces el eje neutro va a estar afuera de la sección, no la va a cortar a la sección. Por lo tanto, todas las tensiones a las que va a estar sometida mi sección van a ser todas del mismo signo. Vamos, volvamos a ver el ejemplo, a ver si lo dije al revés, realmente no me acuerdo. Si mi centro de presiones es este rojito, mi eje neutro va a estar por acá, cortando a la sección. Si mi centro de presiones es este verde, si mi centro de presión es este verde, el eje neutro va a estar acá, en el límite. Y si mi centro de presión es este azul, que está, digamos, dentro del núcleo central, mi eje neutro va a andar por acá, afuera. ¿Estamos? Así está bien. Y bueno, y de ahí, como les digo, puedo hacerlo a este análisis en función de cualquier lado, siempre teniendo en cuenta y siempre recordando, les digo, la reciprocidad que hay entre uno y el otro, que están siempre en cuadrantes opuestos. Esto por lo general cuando, no sé si ahora tienen coloquio de ecuaciones de transformación, de esfuerzos combinados, pero bueno, una pregunta típica de coloquio es, por ejemplo, decir, bueno, ¿dónde está o por dónde pasa el eje neutro si tengo ese centro de presiones? Entonces ustedes tienen que tener en claro que decir, bueno, el centro de presiones está fuera del núcleo central, por lo tanto, el eje neutro corta mi sección. ¿Y dónde la corta? ¿La corta acá? No, porque hay una reciprocidad. Si el centro de presión está en este cuadrante, por la reciprocidad, el eje neutro tiene que estar en este cuadrante. ¿Sí? ¿Qué tanto lo corta y con qué inclinación? ¿Lo corta así, lo corta así, lo corta así? Bueno, no importa, eso les repito, dependerá de las condiciones geométricas. Pero conceptualmente tienen que saber que ante un centro de presión así, el eje neutro está por acá. ¿Qué pasa si yo tengo un centro de presiones acá? ¿Dónde va a estar el eje neutro? Entonces ustedes tendrán que saber que al estar dentro de los márgenes del núcleo central, ¿sí? Entonces el eje neutro no va a cortar a la sección, entonces, y va a estar, si está el centro de presiones en este cuadrante, entonces el eje neutro estará en este otro cuadrante y será este, por ejemplo, eje neutro. ¿Estamos? Y bueno, y finalmente podríamos preguntar qué pasaría si si el centro de presiones está acá, justo en el límite. Bueno, entonces como está el centro de presiones en este cuadrante, el eje neutro va a estar en este cuadrante y como está justo en el núcleo central,
será ahí tangente a ese punto. ¿Estamos? Esa era una pregunta típica de coloquios para que lo tengan presente. Creo que no tienen coloquio ya de esto. Creo que el próximo coloquio que tienen y último es el de Pandeo. Pero bueno, básicamente ese es el concepto de núcleo central. Ya después si tienen alguna duda podemos volver. Por ahora vamos a avanzar. En este ejemplo les piden que determinen ese núcleo central, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos el núcleo central? Bueno, sabemos que para determinar el núcleo central tenemos que empezar a utilizar estas ecuaciones, que son las que me relacionaban la excentricidad, que es siempre mi incógnita, con la posición del eje neutro, que es justamente la que yo conozco porque quiero analizar los casos límites. Lo primero que tengo que hacer es determinar el baricentro, ¿sí? Luego determinar la posición de los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Por qué? Porque esta ecuación, recuerden, está en función de los ejes principales baricéntricos. Después determinar los momentos principales de inercia baricéntricos. ¿Por qué? Porque necesito los radios de giro, ¿sí? Y bueno, y después empezar a considerar los casos de extremo de los ejes neutros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá están todos los cálculos auxiliares, área, momento de inercia 1, momento de inercia 2 y los radios de giro. Entonces, vamos a empezar a ver los casos extremos. ¿Qué pasa cuando el eje neutro es tangente a esta línea de acá, a la línea AB? Entonces, claro, ¿cuánto tiene que valer la excentricidad para que el eje neutro esté acá? Bueno, si yo estoy midiendo todo respecto a estos ejes, que son mis ejes principales, la excentricidad, perdón, la posición, esta coordenada del eje X neutro, ¿sí?, vale esta distancia, ¿sí?, que es 0,1 metros. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo en esta expresión, obviamente yo analizo una única excentricidad, o sea, primero me voy. Cuando yo quiero saber, cuando la posición del eje neutro es esta, tendré que analizar esta única excentricidad. Por eso es que acá la expresión se reduce a una única excentricidad nada más, que es la excentricidad en el eje X2. ¿Sí? Que cuánto valía este 0,1 que les estoy diciendo. Porque vale este 0,1 y es positivo, porque lo estoy midiendo para arriba, es 0,1 positivo. Entonces, cuando yo pongo acá el 0,1, encuentro la excentricidad, que obviamente tiene que ser negativa, y dice, bueno, la excentricidad, vamos a dibujarlo acá. La excentricidad para que el eje neutro esté ahí, vale menos 0,073, es decir, esa excentricidad anda por acá. ¿Sí? Ahora, tengo que analizar qué pasa cuando mi eje neutro, puedo borrar, ahí. ¿Qué pasa cuando el eje neutro ahora pasa por la de abajo? O sea, por el filo de abajo, CD. Entonces, la posición del eje neutro la conozco, ¿sí? La coordenada del eje neutro ahora va a ser menos 0,1, porque lo mido para abajo. Entonces voy a tener una excentricidad, ¿sí?, que obviamente será la medida para arriba, ¿sí?, porque me da positivo, porque si la posición del eje neutro tiene una coordenada negativa, la excentricidad me va a dar positiva y me va a dar exactamente el mismo número de recién, pero positivo, es decir, lo mido acá arriba. Es decir, para un eje neutro ubicado acá abajo, la excentricidad estará por acá. ¿Sí? Entonces ya tengo este punto de recién y este otro punto. Ahora tengo que analizar qué pasa cuando el eje neutro, que está en AD, o sea, está pasando por acá. ¿Sí? Entonces la excentricidad la tendré que medir ahora en el eje X1 y a esta distancia la conozco, ¿sí?, porque tengo esta posición del baricentro que es 0,045, tengo el lado total, que vale 0,15, por lo tanto 0,15 menos 0,045 me da 0,105. ¿Estamos? Es decir, esta distancia es 0,105. Entonces, cuando vale 0,105, ¿cuánto vale esa excentricidad? Y me da menos 0,023. Entonces, mi centro de presión es este. Estará por ahí.
Y finalmente, el último análisis que tengo que hacer es qué pasa cuando el eje neutro está en CB, o sea, está por acá. Entonces, cuando está por acá, la coordenada ahora vale menos 0,45, porque la estoy midiendo en el sentido negativo del x1, vale menos 0,45, y obtengo este centro de presiones que está acá, que vale 0,05497. ¿Sí? Y bueno, finalmente, lo que yo encontré fueron este punto, este punto, este punto y este punto, que son los que están marcados ahí. Y bueno, y por lo mismo que habíamos visto ayer, hace un rato, perdón, para que el eje neutro, cuando yo estoy en una posición acá con una doble excentricidad y garantizar de que el eje neutro esté acá, por ejemplo, que sea tangente a C, bueno, se tiene que desplazar sobre esta línea recta que mide este punto, que une este punto con este punto. Para que el eje neutro sea tangente a B, se tendrá que desplazar entre esta línea, y así sucesivamente. Para que sea tangente a A, se tendrá que desplazar entre esta, y para que sea tangente a este, se tendrá que desplazar entre esta línea. Por lo tanto, también forma un rombo, pero con la diferencia que este rombo está deformado. ¿Y por qué está deformado? Porque el rectángulo tenía un doble eje de simetría, ¿sí? Que este no tiene un doble eje de simetría. Solamente tiene un único eje de simetría, por eso es que este valor y este valor son iguales, pero no lo son este y este que está acá. ¿Estamos? Bueno, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo práctico, van a encontrar otros ejemplos, van a tener que hacer otros ejemplos de núcleos centrales, de gráficos de núcleos centrales, ya de figuras que no van a tener geometría, no van a tener simetría. También pueden encontrar en el libro alguna tabla donde están graficados los núcleos centrales, como por ejemplo el núcleo central de un círculo. Van a ver que es otro círculo, ¿sí? Y bueno, y así pueden ir viendo distintos núcleos centrales para las distintas figuras. Y como les digo en la guía, ustedes van a tener que graficar. ¿Y por qué es importante conocer la posición del núcleo central? ¿Y por qué es importante conocer para qué valores yo garantizo, o para qué valores de excentricidad yo garantizo de que voy a tener en la sección todas tensiones del mismo signo? Porque, por ejemplo, puedo tener este caso que está acá, que es digamos una sección que está sometida a flexión compuesta, pero esa sección tiene una particularidad, y es que el material con el que está hecho no resiste tracción. Porque hay muchísimos materiales, como dice ahí, que se utilizan en estructuras resistentes, y ese material puede tener un comportamiento muy diferenciado a la tracción respecto a la compresión. Ustedes ya han visto esto cuando hablábamos de propiedades mecánicas de los materiales, que hay materiales que tienen un comportamiento muy distinto en la tracción y en la compresión, y el ejemplo que siempre damos es el hormigón. Pero en realidad son todos los geomateriales en general: rocas, suelos, hormigones, cerámicos, etc. Todos esos son materiales que tienen un comportamiento muy diferenciado a la tracción y a la compresión. Son excelentes materiales para soportar compresión, pero son muy malos para soportar la tracción. Tienen una resistencia que es muy baja a tracción. Entonces, por lo general, podemos tener algún caso donde la tracción o la resistencia a la tracción es tan baja que directamente nosotros podemos decir que es nula, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que garantizar de que esa sección o esa estructura, en su sección más desfavorable, que no tenga tensiones de tracción, ¿sí? Yo tengo que buscar la manera de que no existan esas tensiones de tracción. Y para que no existan tensiones de tracción, yo lo que tendría que hacer ante una fuerza de compresión, tendría que yo garantizar de que el centro de presiones esté cayendo dentro del núcleo central, ¿sí? Porque si el centro de presiones cae dentro del núcleo central, entonces yo garantizo de que el eje neutro no corta la sección, por lo tanto voy a tener solamente tensiones de compresión. Pero si dada el problema, no sé, ya lo tengo el problema, la sección la tengo dimensionada, o ya está el problema planteado, el centro de presiones no cae dentro del núcleo central, ¿sí? Entonces me va a pasar esto que está acá, que voy a tener tensiones de tracción, ¿sí? Y tensiones de compresión, y esto no es posible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una sección que está solicitada por una carga de compresión que está aplicada en el punto C,
y ese, bueno, ubicado sobre el eje principal de inercia x2. O sea, para analizar este problema vamos a ver un caso sencillo donde tengo una única excentricidad y que está fuera del núcleo central de la sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me da esta situación. ¿Sí? Se me da esta situación, donde el eje neutro es perpendicular al eje x2, ¿sí? Y corta la sección, originando tensiones de tracción con un valor máximo en el punto B de magnitud, esto que está acá. ¿Sí? Pero ese material que se está analizando no resiste tensiones de tracción, por lo que el equilibrio solo debe satisfacerse con las tensiones de compresión generadas en la sección transversal. Entonces, cuando yo ya estoy cambiando las condiciones de este equilibrio, lo que me va a cambiar en definitiva es la posición del eje neutro y la nueva tensión máxima, porque ya estas expresiones que están acá dejan de ser válidas, porque estas expresiones, ¿sí?, me habilitan una tensión de tracción que yo ya no la puedo seguir sosteniendo porque es inadmisible que yo tenga tensiones de tracción ahí. Por lo tanto, tengo que encarar el problema de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tengo que encarar el problema? Bueno, yo tengo que tratar de tener una distribución de tensiones que sea de esta siguiente forma que está acá, ¿sí? Donde solamente tenga tensiones de compresión. ¿Y qué pasa con toda esta parte que está acá? Bueno, toda esta parte que está acá, si mi nueva posición del eje neutro es esta, ¿sí? Toda esta parte en realidad tendría que estar traccionada, pero no, yo directamente trabajo o busco una situación donde toda esta zona no está sometida a ningún tipo de tracción, ¿sí? Donde solamente la parte que va a actuar y que va a soportar toda la carga es esta parte que está pintada acá y que yo la voy a llamar A0. ¿Estamos? Entonces, ante esta nueva situación, yo tengo que encontrar esta nueva posición del eje neutro, pero yo, digamos, partiendo con lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Mi centro de presiones, que está ubicado acá, ¿sí? Que está ubicado a una distancia A, medida desde este límite, ¿sí? O sea, esto lo conozco, por lo tanto, esta distancia también la conozco, ¿no? Esto no lo conozco, digamos, es lo que quiero buscar, y esta tensión máxima no la conozco. ¿Estamos? Pero bueno, ¿cómo hago para encontrarle? Bueno, ahora vamos a tener que plantear de nuevo estas tres ecuaciones, ¿sí?, que son las ecuaciones de equivalencia, pero considerando que mi única área que tiene que soportar todo es esta área que está pintada acá, que es el área cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para esto tenemos que hacer esta relación de triángulos que está acá, ¿sí?, porque sigue siendo una distribución lineal de tensiones, por lo tanto, este lado es a este lado, como este lado cualquiera es a este lado, es decir, la tensión máxima es a esta altura, x20, que no conozco, como esta tensión a cualquier valor eta es justamente a esta altura eta. ¿Sí? Entonces acá obtengo una tensión cualquiera eta, una distancia eta. Entonces cuando yo voy a aplicar estas ecuaciones de equivalencia, ¿sí?, ahora la normal, que está actuando en ese centro de presiones, se tiene que equilibrar con esta tensión, pero solamente actuando en el área cero. ¿Sí? El momento 1, que es la normal, por la excentricidad esta, ¿sí?, ahora se tiene que equilibrar con esa tensión por esa excentricidad sigma, o brazo de palanca, perdón, pero solamente actuando en el área cero. Y bueno, y este momento que no me interesa porque estoy trabajando solamente con una única excentricidad, entonces me da cero de todos modos. Entonces, si yo reemplazo esta expresión que tengo acá en la primera y en la segunda ecuación de transformación, ¿sí?, analicemos la primera, me queda la integral a lo largo del área cero. Recuerden, el área cero es el área esta pintadita, que es el área que yo voy a forzar a que sea la única área que trabaje, de eta por la tensión máxima sobre el x02, diferencial de área. La tensión máxima es una constante. Todavía no la conozco, pero es una constante, sale fuera de la integral. Y este valor también es una constante, porque fíjense que es la posición del eje neutro que estoy buscando, pero medido desde el filo de arriba. Es una constante que tampoco la conozco, pero sale afuera de la integral. Por lo tanto, acá me queda la integral del área rayada, el área cero, por eta, diferencial de área. Y esto que está acá no es más que un momento estático, perdón, medido desde el eje neutro del área cero. ¿Sí? Y si hago lo mismo, el mismo análisis para esta otra ecuación de equivalencia, que es la del momento, ¿sí?, esto fíjense que le llamamos delta,
es este que está acá, que es en definitiva el brazo de palanca desde el eje neutro al centro de presiones. De nuevo, reemplazo sigma por lo que es en función de la relación de triángulo. Sigma máximo sale afuera de la integral, esto también sale afuera de la integral. Me queda la integral eta por eta diferencial de área. Entonces acá me queda un momento de inercia medido desde el eje neutro respecto al área cero. Y si yo ahora hago una división entre esto y esto, ¿sí? Tengo esta relación. ¿Sí? Que ese delta que está acá, que es la posición desde el centro de presiones a mi nueva posición del eje neutro, es igual a el momento de inercia del área cero sobre el momento estático del área cero. ¿Sí? Y bueno, y utilizando la segunda de las ecuaciones, ¿sí? Que es la de la tensión máxima, puedo obtener cuánto vale la tensión máxima en función de esta nueva posición de eta en función de la normal. Para que lo veamos esto un poco más claro, lo ejemplifiquemos con una sección rectangular. Entonces, particularicemos todo para una sección rectangular. Yo tengo este centro de presiones, ¿sí? Que está actuando a una distancia A del filo. ¿Sí? Quiero encontrar la posición de este eje neutro que no la conozco, que está actuando a una distancia x2 respecto del filo. Por lo tanto, lo que tenía que aplicar yo para encontrar esta distancia, que es desde el centro de presiones a la nueva posición del eje neutro, era esta expresión que está acá. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto a este eje neutro de esta área rayada? Y bueno, va a ser el momento de inercia respecto a un eje que pasa por la base, que si ya se lo acuerdan, si no lo pueden ver en una tabla, pero si se lo acuerdan, era b por h al cubo sobre 3, porque era sobre 12 aquel que está pasando por el centro de gravedad, y era sobre 3 y el que está pasando por la base. Entonces, b por h cubo sobre 3. ¿B cuánto vale? Vale b, porque tiene un ancho constante. La altura al cubo es el x20, que es justamente lo que no conozco, al cubo sobre 3. Y el momento estático, ¿cómo lo calculo? Y bueno, era el área por la distancia al centro de gravedad. El área es b por h20. Y la distancia al centro de gravedad de esta área respecto al eje neutro era x20 sobre 2. Entonces me queda b por x20 sobre 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando esto y esto, me queda que esta distancia delta es igual a 2/3 de x0, 2. Pero este delta era igual al x20 menos este a. Recordemos que lo único que yo conocía era este a. ¿Sí? Por lo tanto, el a, que es lo que mi dato, digamos, es lo único que yo conocía, obtengo esta relación que es 1/3 del x20. Por lo tanto, el delta es 2 veces a, o, visto desde esta expresión, el x20 es 3 veces a. Entonces, aplicando esta expresión, yo ya encontré cuál es esa nueva posición del eje neutro, ¿sí? Que me garantiza este volumen de tensiones. Y ya garantizando ese volumen de tensiones, ¿cuánto vale esta tensión máxima? Esa tensión máxima vale, bueno, tengo que aplicar cualquiera de las expresiones que tenía aquí, esta, y encuentro que es 2 veces la tensión máxima, 2 veces la normal sobre el área cero, o sea, sobre el área comprimida. ¿Estamos? Este tema es un poco complejo de ver, o sea, lo que ustedes tienen que entender es que si yo estoy lidiando con un material que no tiene tensiones de tracción, ¿sí? que no soporta tensiones de tracción, la teoría clásica que veníamos analizando de la flexión compuesta pierde validez, porque esa teoría permite tensiones de tracción que acá no puedo tenerlas. ¿Estamos? De acá no las puedo permitir porque el material no las resiste. Entonces, si yo estoy verificando o quiero dimensionar una estructura y tengo un material que no admite tensiones de tracción, entonces yo directamente tendría que encararlo siguiendo estas hipótesis y estas formulaciones, ¿sí? Donde yo voy a encontrar una situación tal que el material seguramente va a tener solamente tensiones de compresión, que es lo que sí resiste en definitiva. Pero bueno, esto, como les digo, es bastante
por ahí complejo de ver, pero bueno, una vez que empiecen a hacer ejercicios, que creo que tienen ejercicios en la guía de trabajos prácticos, lo van a ver siempre cuando empiezan a ejemplificarlo, creo que tienen un poco más claras las cosas. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para ver del capítulo 8 de esfuerzos combinados. Tal cual como yo les había dicho en la clase de ayer, lo único nuevo, entre comillas, que teníamos era lo que hemos visto hoy, que es el concepto de núcleo central y toda esta teoría de materiales que no admiten tensiones de tracción. Así que bueno, con eso terminamos el tema 8. Ya vamos terminando la materia. El lunes de la semana que viene, ahora ya sí vuelve la doctora, que le va a dar pandeo. Y bueno, y eso. Y para la semana que viene, recuerden que ya tienen el parcial, segundo parcial, que entra solamente hasta esfuerzos combinados. Así que esta semana, jueves y viernes, tienen la guía de trabajos prácticos de esfuerzos combinados. No recuerdo si tienen coloquio, creo que no, ¿no? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan o no? Creo que no tienen coloquio. Vamos a chequearlo por la duda. Creo que El solo es de próximo pandeo, es profe. Sí, no, me suena también que el coloquio es solamente de pandeo. Pero bueno, no está de más chequearlo. Claro, el cuestionario que ya lo han tenido el 5, que estuvo muy fácil, no pueden decir que no. Claro, el próximo coloquio, el próximo cuestionario de pandeo el 3 de diciembre, viernes 3 de diciembre. Y bueno, y el parcial, que es el 19 de noviembre, con la recuperación al fin de semana, a la semana siguiente. Así que bueno, chicos, quedo a disposición para alguna consulta que tengan. Y si no, nos vemos en la clase de consulta próxima. Al que se quiera retirar, ya se lo libero, y el que tiene alguna duda, encienda el micrófono y lo vemos ahora. Así que bueno, quedo acá por las dudas. ¿Compartir? No, la consigna para ver bien los Bueno, datos. para que lo busque. Flexión, me has dicho, ¿no? Sí. TP sería el TP6. No es No, extorsión. TP7. TP7. ¿Ese? Sí, ese es el punto 3. ¿Punto 3? Sí. Sí. Yo tengo ahí dudas con el tema de calcular la carga distribuida en las correas, digamos. Sí. A ver, déjame que Porque, lo vea. El techo de una estación de servicio está construido por 2 vigas principales, que son las que yo estoy viendo vertical, y 11 vigas transversales, que son las correas. Las vigas principales tienen una sección de perfil I, y las correas también tienen una sección I, pero son más chicas. Calcular la máxima tensión por flexión en cada tipo de viga si el peso propio del techo más una carga por granizo sobre este es de 120 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Y considerar también en el cálculo el peso propio de las vigas de acero cuya densidad está. Bien. Sí. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo llevar esa carga por unidad de superficie a cada una de las vigas? ¿Esa es tu duda? claro, porque o sea, ahí en la resolución que había subido el profe Parópoli, Ujú. él explicita la barra con los dos apoyos Pará. y ¿Vos decís que pone en la clase práctica del profe hay ¿esto? Acá. es, Sí, y dice la carga distribuida y el peso propio. sí, Entonces yo quise sacar la carga distribuida del peso propio, entonces supuse que tengo que sumar esos dos, digamos. sí. Pero ahí no sé si estoy segura, no sé si la estoy calculando bien, porque yo Mirá, puse el peso, no, la densidad sí. del acero por el área por la gravedad, ¿o no?
Y de ahí no sé Pará. qué sumarle. No, en realidad vos fíjate que el peso propio te están dando, el peso propio está por unidad digamos, de volumen. Me da la densidad. Claro, te da la densidad, te da la densidad. Entonces vos esta densidad la tenés que multiplicar por el volumen, ¿sí? Cuando vos la multiplicás por el volumen, tenés la carga puntual, digamos que estaría, suponete que vos tenés esta viga, ¿estamos? Que tiene esa densidad. Entonces cuando vos la multiplicás por el volumen, lo que te está dando es una carga puntual que está actuando en la mitad. Estamos en el centro de gravedad de ese volumen. ¿Estamos? Entonces vos a esa carga puntual, ¿sí? A esa carga puntual que la tenés y que está en unidades de kilogramos, la tenés que dividir a lo largo de la longitud de la barra. Entonces cuando vos la dividís en estos 12 metros, lo que hace es las distribuís a esa carga puntual. ¿Eso es lo que hiciste? No sé si me explico. Claro, algo así. Pero pará, ¿está puesto eso acá o no? No, no está el valor. O sea, el profe no les puso el valor. No, no, porque esa es la clase, no es la resolución. Está bien. Bueno, pero es eso lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que me sería tan fácil frente a un pizarrón. A ver si... Pasa que soy tan inútil dibujando yo con esto. Suponete que vos tenés la viga, la dibujemos a la viga en 3D. Hagamos de cuenta que tengas una viga que no vamos a la viga del perfil. Hagamos de cuenta que tengamos esa viga, que es una viga rectangular. Y vos tenés que considerar el peso propio de la viga. Y vos tenés la densidad. Entonces, conceptualmente, vos a esa densidad, la densidad es peso por volumen, ¿verdad? Entonces, si vos a esa densidad la multiplicas por el volumen, vas a tener el peso, porque la densidad es la densidad del material, ¿sí? La densidad es la densidad del material. Entonces, si vos tenés un cierto volumen de material y tenés el valor de la densidad, entonces si vos multiplicás la densidad por el volumen, vas a saber cuánto pesa ese volumen o esa pieza. Y si vos sabés cuánto pesa eso y lo tenés que representar gráficamente, es una carga puntual, ¿sí? Que está actuando en el centro de gravedad de la pieza, ¿sí? Pero ahora la estás mirando de costado y necesitas distribuir ese peso a lo largo de la longitud de la viga. Entonces, cuando vos a esta carga puntual la dividís por 12, digamos que serían los 12 metros, la vas a distribuir a lo largo de la longitud. Entonces, ¿vos qué es lo que hiciste para llegar a esa carga puntual? A la carga puntual la multiplicaste por el área y por la longitud. ¿Me entendés? Porque área por longitud es el volumen. Y después la volviste a dividir por la longitud. Entonces, en definitiva, la carga distribuida esta que tenés acá. Claro, ahí se me cancela la longitud, eso sí hice. Exactamente, la carga distribuida esta que tenés acá del peso propio, en definitiva, te queda como la densidad por el área de la pieza, nada más. ¿Y la gravedad se la tiene en cuenta? No sé si te tienen en cuenta la gravedad. Eso podrías preguntarle hoy al ingeniero Palópoli. Yo no sé si... Yo no la tendría en cuenta la gravedad. Bueno, tenerla en cuenta, igual no te va a cambiar mucho el problema. Considera la gravedad, considérala. Ok. Considerando el peso propio, considera la gravedad. Preferible que pecar de exagerado y no quedarnos cortos, ¿no? Considera la gravedad. Y no sé si tenés Bien. claro lo de la carga distribuida producida por el techo y eso de lo de las áreas de influencia, ¿eso lo han visto también? Sí, algo así. Y después, o sea, en Claro, lo la que pasa es que vos tenés estas dos vigas, que es esta y esta. Y tenés todo este techo. Entonces vos tenés que considerar las áreas de influencia, es decir, la mitad del techo,
Quiero hacerlo con otro color. Esta mitad del techo va a parar a esta viga y esta otra mitad del techo va a parar a esta otra viga. Entonces, cuando vos vas a multiplicar las áreas de las cargas, por ejemplo, esta carga que te dice la carga de granizo, que es 120 kilogramos por metro, vos la tenés que, por metro cuadrado, vos la tenés que multiplicar por un área. ¿Y por qué área? Es por el área de influencia esta que está acá. Y una vez que vos la multiplicas por esa área de influencia, de nuevo vas a tener una carga puntual, entonces de nuevo la tenés que dividir por los 12 metros por la longitud. Y eso es lo que hace que se te distribuya y tengas esta carga distribuida acá. Vamos, o sea, siempre vos acordate que tenés que dividir a lo largo de la longitud para distribuirla a la carga puntual a lo largo de la longitud. Siempre vos tenés que tratar de llegar a una carga puntual y dividirla a lo largo de la longitud, porque eso en definitiva es una carga distribuida. La carga distribuida es siempre una carga distribuida a lo largo de la longitud. Claro, sí, ahí entendí mejor. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, bueno, el TP no tuvo ningún cambio, es el mismo que el del año pasado, así que si hay algún recursante, ya lo tiene resuelto. Ahora el de esfuerzos combinados sí lo está cambiando la doctora. Bueno, si no hay otra duda, chicos, nos vemos. Cualquier cosa el viernes voy a estar en clase de consulta. Y bueno, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, adiós.